Hoy nos vamos a sumergir en una historia increíble, un cuento sobrenatural que viene de la China del siglo XVIII, sacado de la colección clásica Si Bu Yu. Es, en serio, una historia que lo tiene todo: valentía, una especie de burocracia, pero divina, y sobre todo las consecuencias fatales que puede tener una falta de respeto. A ver, pensemos en esto por un momento. Además de todos los impuestos que ya se conocen, ¿qué pasaría si, cada año, un pueblo entero tuviera que pagarle un tributo al más allá? Bueno, esa es precisamente la extraña pero fascinante premisa de la que parte esta historia. Así que, entremos de lleno en el relato. Todo ocurre en un lugar muy pero muy particular, la ciudad de Fengdu. Y la gente de ahí tiene una carga económica, digamos que bastante fuera de lo común, un impuesto que va directo a los fantasmas. Y miren, el lugar donde pasa todo esto es fundamental para entender la historia. Fengdu no es un sitio de fantasía, existe de verdad. Es un condado en China que tiene fama de ser la ciudad fantasma. La tradición dice que es una especie de portal, un punto de conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y el monto de este impuesto es, bueno, el corazón del problema. Cada año, la gente tenía que quemar el equivalente a 3,000 piezas de oro en dinero de papel. Todo esto se lanzaba a un pozo súper misterioso. Imagínense, era una fortuna descomunal para la época. Y claro, la pregunta es, ¿y si no pagaban? Pues las consecuencias eran terribles, catastróficas. Una plaga devastadora caía sobre la ciudad, sin piedad alguna. La gente vivía con un miedo constante por esta obligación, digamos, sobrenatural. Pero bueno, como suele pasar, toda tradición, por más antigua que sea, siempre encuentra a alguien que se atreve a cuestionarla. Y es justo aquí donde la historia pega un giro tremendo, porque llega un nuevo magistrado que está más que dispuesto a plantarle cara al mismísimo inframundo. Aquí entra nuestro protagonista, el magistrado Liu Gang. Y este hombre no pierde ni un segundo. Apenas llega al poder, toma una decisión drástica. Prohíbe por completo el pago de ese impuesto. Para él, es pura superstición que lo único que hace es empobrecer a su gente. Y claro, con esa decisión, el conflicto estaba servido. Y esta frase que vemos lo pinta de cuerpo entero. Cuando la gente del pueblo, muerta de miedo, le dice que tiene que negociar con los espíritus, Liu ni se inmuta. Su determinación es absoluta. Está dispuesto a jugarse la vida por su comunidad. Así que, bueno, se preparan para hacer lo impensable. El magistrado Liu, acompañado de su asesor, Li Shen, se embarca en una de las misiones más arriesgadas que se puedan imaginar: bajar en persona al reino de los muertos para negociar. Tratemos de imaginar la tensión de ese momento. Los atan con cuerdas y empiezan a bajarlos por el pozo. Descienden como 15 metros en una oscuridad total, hasta que de repente una luz rarísima lo inunda todo. Y ahí se dan cuenta de que ya no están en su mundo. Y lo que encuentran abajo es una ciudad casi idéntica a la de los vivos, con sus mismas calles, sus palacios, pero la gente es distinta. Son como seres pequeños que flotan en el aire en vez de caminar y, lo más raro de todo, no tienen sombra. Ahí ya no hay duda. Llegaron al reino de los muertos. Pero ojo, que no están ahí de turismo. Su misión es súper clara. Tienen que conseguir una audiencia para negociar cara a cara con los que mandan en ese reino de espectros. Y no van a hablar con cualquiera, ¿eh? Se van a topar con dos pesos pesados de la historia y la mitología china. Por un lado, el juez Bao, un juez que fue tan, pero tan justo en vida que se convirtió en la máxima autoridad del inframundo. Y por otro lado, nada más y nada menos que Guan Yu, el famoso general de los tres reinos, ahora convertido en un dios de la guerra y la justicia. Y la primera reunión, un éxito total. El juez Bao se queda tan impresionado con el coraje de Liu que no solo lo escucha, sino que acepta su petición al instante. Declara que el impuesto queda eliminado para siempre. Misión cumplida. ¿O tal vez no? Porque justo ahí, en el momento que parecía un triunfo total, un pequeño error, una sola pregunta fuera de lugar, está a punto de arruinarlo todo de la peor manera. Después de ese éxito con el juez Bao, los llevan a ver al mismísimo Guan Yu. Y el dios los recibe súper bien, muy amable, hasta acogedor. El ambiente es tan relajado que casi parece una charla entre conocidos. Y en medio de ese ambiente tan tranquilo, el asesor, Li Shen, quizás se sintió con demasiada confianza y comete un error garrafal. Pregunta por el antiguo señor de Guan Yu, Liu Bei, pero lo llama por su nombre, así, a secas,
sin ningún título de respeto. La reacción es inmediata y terrorífica. Toda la amabilidad del dios desaparece en un segundo. Se le transforma la cara en una mueca de furia pura. Hasta los pelos de su sombrero se le ponen de punta. El ambiente se vuelve denso, pesado, mortal. La ofensa fue imperdonable. Esa simple pregunta acaba de sentenciarlo. Porque el precio por faltarle el respeto a un dios es absoluto. Y el castigo no se va a hacer esperar. Cuando salen de ahí, el juez Bao les confirma lo que ya temían. Les explica la gravedad del error. La sentencia divina ya está echada. Un rayo va a fulminar a Li Zhen. Y lo peor es que ni siquiera él, el juez supremo del más allá, puede hacer algo para evitarlo. Y la profecía se cumple con una rapidez que pone los pelos de punta. Apenas lo sacan del pozo y llegan a las puertas de la ciudad, Li Zhen se desploma. Muerto. Así, sin más. Pero eso no es todo. Durante el funeral se desata una tormenta de la nada y un rayo cae directo sobre su ataúd, incinerando toda su ropa. Pero la historia todavía tiene un último detalle sobrenatural. Resulta que el juez Bao, en un último acto de compasión, le había puesto su sello de jade en la espalda a Li Zhen. Y esa marca fue la única parte de su cuerpo que el rayo no tocó. Una prueba del poder, pero también de la piedad, de la corte del más allá. Al final, el resultado es totalmente agridulce. Por un lado, el magistrado Liu cumplió su misión. Salvó a su gente, eliminó el impuesto para siempre. Pero por otro, esta victoria tuvo un precio altísimo, que pagó su compañero por un simple error. Y la historia nos deja pensando, ¿no? Nos muestra un mundo donde la valentía tiene su recompensa, claro, pero donde el respeto por lo sagrado, por lo que no entendemos, no es negociable. Es literalmente un asunto de vida o muerte. Un recordatorio de lo delgada que puede ser esa línea entre el honor y la destrucción total.